Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go beyond zero. Hoy nos encontramos en el 54, esta vez no vamos a hablar con una persona que ha sido jugador, ni vamos a hablar de su carrera deportiva como jugador, sino que hablamos con Ángel Celadero. Él ha sido árbitro, continúa siendo árbitro. Buenas, Ángel. Muy buenas, ¿qué tal? Hablábamos fuera de cámara que como jugador no era lo tuyo, pero supongo que esa pasión por el fútbol vendrá de algún lado. Sí, pues como te comentaba, yo la verdad es que para jugar fútbol nunca se me ha dado precisamente bien, yo ni con la derecha ni con la izquierda. Y bueno, pues yo con mi padre sí recuerdo haber ido bien de pequeñito a ver partidos al Muruga, a ver al Ceuta y demás. Y fíjate que incluso allí, cuando la gente gritaba e insultaba al árbitro, yo llegaba a mi casa asustado y le decía a mi madre: mamá, la gente allí chilla, la gente se enfada, le dice cosas feas al árbitro. Y fíjate dónde termina. Supongo que hubo algo, un punto de inflexión, un momento de tu vida en el que decidiste pues dar el paso y hacer pues lo que te llamaba la atención, lo que te gustaba. Pues sí, mira, yo tenía, creo que eran 15, 16 años y estudiaba en el Luis de Camões, estaba haciendo la secundaria allí y se preparó el torneo que siempre se hace ahí de Santo Tomás de Aquino y bueno, pues con un par de compañeros pues nos pusimos, cada uno hizo su equipo y bueno, como ya más bien jugaba poco, pues digo, venga, voy a intentar esto de arbitrar, a ver cómo va. Y la verdad es que me picó el gusanillo, me gustó. Me parecía interesante eso de que había unas reglas, que había que estudiarlas, que había que prepararse y demás. Y dije, vale, tenía un par de compañeros que eran Alfonso y otro compañero Juan Carlos que me dijeron, mira, oye, ¿por qué no te federas? Vas al colegio de árbitros, te federas y empiezas a hacer lo que además te sacas un dinerillo y quién sabe a dónde puedes llegar. Y mira, pues así fue. ¿Cómo fueron esos primeros años? Porque dice que cuando ibas al campo como que te asombraba el cómo se trataba el árbitro. ¿Cómo fue para ti pues esos primeros comienzos? Pues mira, la verdad es que cuando ya empiezas a arbitrar, realmente luego todos los partidos no son iguales, pero sí tienen una parte que es muy parecida, que es que una vez que inicias ya vas llegando jugada tras jugada, tu experiencia te hace llevarlas mejor y la verdad es que, no te voy a decir que no me costó trabajo, pero sí es que estábamos muy bien formados en aquella época, también ahora. En aquella época yo recuerdo que cuando llegué al colegio de árbitros, pues allí tenía a Manolo Ruiz, al difunto Pepe Lechado y a Mariano Díaz Mesa, que también para descanse, que era el que nos daba las clases de reglas de juego. Entonces los más nuevos nos juntábamos allí los miércoles, en una barrita que teníamos allí dentro del comité, en la Cuesta de la Legión, y él pues siempre nos iba enseñando pues, fotos, nos iba enseñando jugadas, incluso con una pizarrita nos decía, pues mira, pues colocáis aquí, hacéis aquí y tal, no sé qué. Y la verdad es que terminas viendo que es una afición o una dedicación muy distinta a lo que la gente piensa desde fuera, porque en aquella época, ya te hablo de años, de hace ya más de 25 años, y ya teníamos pues cómo te sitúas, cómo te colocas, qué es directo, qué es libre indirecto, y te pica, te llama la atención y termina metiendo mano y terminas haciéndolo. ¿Recuerdas cómo fue tu primer partido como árbitro? Mira, como asistente la verdad es que, si te soy sincero, no recuerdo cuál fue, pero el primero que arbitré ese no se me olvida. Se fue aquí en el campo del 54 y bueno, los vestuarios estaban antiguamente en otra ubicación y recuerdo que uno de mis asistentes era José Carlos Lara Rodríguez, que también ha sido árbitro de tercera división y de segunda división B, que también sigue en activo ahora pitando a los veteranos. Y yo recuerdo una frase que me dijo, y es que yo llegué a arbitrar y yo traía un silbato de bola, que era de estos malillos, como del chino por así decirlo, y él traía un silbato, un Fox 40 de esos buenos de pitar en campo grande, y él me dijo, toma este silbato y tú llévalo en la mano, que cuando haya una falta él se va a ir solo a la boca. Y me ayudó un montón porque él estaba en la banda y me indicaba, Ángel, falta, Ángel, fuera de juego, Ángel, estate tranquilo. Y me ayudó un montón. De hecho, a día de hoy seguimos siendo grandes amigos y es una de las cosas que te llevas al final del arbitraje y del mundo del fútbol. Pero ya te digo que ese partido no se me olvida. Has comentado antes 3 nombres importantes que supongo que para ti marcaron un antes y un después en el comienzo del arbitraje. Sí, la verdad es que a lo largo de todos estos años pues cruzas con mucha gente y mucha gente se vuelve importante porque al final forman parte de tu vida. Hay muchos que ya no están por desgracia, hay otros que siguen aquí, como son Pedro Camuñe, como son José Carlos Lágara, Mauco, que está ahora también en el comité de árbitros, mucha gente que en realidad pues rozas con ellos y al final esa relación de fútbol traspasa al fútbol y al final somos buenos amigos.
Marino Díaz Mesa, pues desde darnos las primeras clases de reglas de juego hasta debutar en Liga Nacional de Juvenil con él, hasta debutar en División Honor de asistente con él, también de juvenil, y debutar en tercera división. Pues él fue el que me sacó la primera vez con la banderita a un campo fuera de la península. Acostumbrado aquí a lo que era aquella época Herbe Noriel del 54, no tiene nada que ver con lo que son ahora, y llegar a un campo como el Valle Sur de San Fernando, que es uno de los campos grandes de la categoría, y allí con él, con Pepe Álvarez, y un San Fernando Chiclana, que será un derbi por todo lo grande, pues la verdad es que esas experiencias se te quedan. También recuerdo a Vicente Matoso, que todavía está por aquí haciendo sus cosas, y con Vicente Matoso yo debuté en segunda división B, ni más ni menos con el Sánchez Pizjuán. Entonces, con 20 añitos que tenía yo, salí allí en un Sevilla de Cádiz, pues eso es otro derbi provincial andaluz total, otra experiencia que te lleva. La verdad es que tengo muchísima experiencia buena. Son varias las categorías en las que has estado. Pues mira, la verdad es que dentro de mis limitaciones, porque yo soy un tío que no tiene constancia prácticamente para nada, para que te iba a engañar, la condición física fue lo que me lastró a mí, porque yo no era capaz de entrenar a diario, y la verdad es que arbitrando no lo hacía mal, pero es que esto es un completo. O sea, esto puede ser bueno arbitrando, pero tienes que manejar reglas de juego, tienes que manejar la situación y físicamente tienes que estar. Hoy en día son deportistas de élite los que pitan en las categorías nacionales. Yo he pasado por todas las categorías, en realidad. He sido asistente en segunda división B, he estado arbitrando 4 temporadas en tercera división como árbitro principal. No te puedo contar las veces que he salido en tercera división como asistente, porque no te las puedo contar, no sé cuántas. División Honor, Liga Nacional Juvenil, todas las categorías de la base, por supuesto, que hay que pasar por ella hasta llegar ahí. Y la verdad es que he pitado de todo. He pitado promoción de ascenso de tercera a segunda división B en Vélez Málaga. No me puedo quejar, la verdad es que no. Dentro de lo que formáis, pues los árbitros, de normal el público no suele estar muy conforme con ustedes, más si su equipo va perdiendo. ¿Cómo es para vosotros, pues, tener que soportar las situaciones que se pueden generar dentro de un terreno de juego? Yo pienso que la forma adecuada es que tienes que entender, el árbitro tiene que entender y tiene que afrontar que realmente el que protesta, el que se queja, en realidad está mostrando su frustración. Entonces está mostrando que no termina de estar conforme con lo que tú estás haciendo, aunque tú no tengas la culpa, porque al fin y al cabo tú vienes al campo y tú vienes a impartir, no vamos a decir justicia, pues somos jueces sin ser jueces, pero sí a que se apliquen una serie de normas, unas reglas de juego, y es difícil de llevar, pero en realidad se termina llevando, porque si hay tantos árbitros, porque sabremos hacerlo y porque se llega también a un punto intermedio. Tú tienes que saber manejar a los jugadores, tienes que entender la frustración de ellos cuando se equivocan, tienes que entender cuando te protestan, que te pueden protestar sin pasar un límite, siempre habiendo respeto, siempre habiendo intentar ser igualitario a la hora de hablarles. Es difícil de llevar, pero se puede llevar, no es una cosa que tampoco sea excesivamente complicada, está también en la forma de ser de cada uno. Supongo que dentro del campo habrás visto, pues, de todo. Pues la verdad es que desde pitar un campeonato de selecciones territoriales aquí, donde Ceuta ganó un partido contra una selección grande, y la alegría de los jugadores y de tu trabajo bien hecho, porque además esa jugada vino en una ley de ventaja que aplicamos y vino ese gol. Entonces, como lo he hecho bien, he aplicado bien lo que tenía que hacer y ha terminado la jugada como tenía que acabar. Esa jugada, eso lo recuerdo en particular, el partido que te comentaba en Vélez Málaga, una experiencia muy bonita, y la verdad es que podemos estar aquí 2 días. Hablábamos antes también que tuviste, pues, un incidente, lo que es dentro de, si no me equivoco, fue aquí en el 54. Fue aquí en el 54, sí. En el que se te agredió. Sí, mira, la verdad es que no solamente se me ha agredido una vez, yo tengo hasta 3 agresiones. No es una cosa para sentirse orgulloso, pero bueno, en cierto modo te da por cierto grado de valentía de decir, bueno, pues afrontar una situación que al final se ha descontrolado, pero bueno, que luego al final se lleva. Esa que tú me comentas en particular, pues fue aquí en el 54, fue un partido de cadete. Recuerdo que uno de los jugadores pues hizo una entrada fuerte y era la segunda amonestación. Y cuando lo amonesté, pues el chaval no estuvo conforme y me dio un manotazo, me tiró la tarjeta, y la verdad es que pues llegó ahí una pequeña refriega en la que me dio un manotazo en la cara, se suspendió el partido y bueno. Luego eso pues quedó en la sanción correspondiente para el jugador, se puso una denuncia que luego al final se terminó retirando, porque en realidad la denuncia, bueno, el chaval con la edad que tenía tiene muchas más formas de aprender que a través de un juzgado. Entonces lo entendimos así y la denuncia al final no llegó a ningún sitio. Lo hablamos allí directamente con los trabajadores sociales del juzgado y llegamos a un acuerdo, se habló y la verdad es que el chico aprendió, con el que por cierto a día de hoy tengo buena amistad, incluso ha trabajado para mí, o sea que para que veas que no siempre terminan mal las cosas. De ahí tengo una circunstancia muy curiosa, y es que el Athletic Bilbao, el club de primera división, me mandó una carta a mi casa en la que me decía que me animaba y que no dejara de arbitrar y que siguiera practicando el deporte que me gusta y que me apoyaba en estos momentos duros.
lo digo porque es a tener en cuenta la grandeza de un club como ese, que se acuerde de un árbitro en Ceuta en un partido de cadetes. Sí, porque nacionalmente fue bastante, en varios medios de comunicación lo podías encontrar, pues esta noticia que ocurrió. ¿Crees que los árbitros estáis bien protegidos o deberían de protegeros un poco más en cuanto a este tipo de situaciones? Hombre, yo creo que como todo en el mundo del fútbol las cosas han evolucionado. Entonces es cierto que en aquellas ocasiones no siempre las sanciones se llevaban al máximo, pero sí es verdad que a día de hoy, cuando se producen estas circunstancias, que por desgracia se siguen produciendo, y más en las categorías bases, es verdad que ahora con los medios de comunicación y las redes sociales tienen más repercusión y te enteras más, porque antiguamente no te enterabas cuando a un árbitro le habían pegado en un pueblo de Sevilla, pero hoy en día sale en todos lados, entonces tiene mucha repercusión. Sí es verdad que las sanciones ahora entiendo que intentan llevarse siempre al máximo, o sea, si a un jugador se le puede castigar entre 4 partidos y 28, se le castiga con 28. Se intenta siempre que sea la mayor sanción. Quizá a lo mejor la solución no está en que esa persona esté un tiempo sin jugar y luego vuelva a jugar. Quizá habría que tener una forma de equilibrar qué es lo que ha producido esa agresión y cómo ha pasado, y llegar a decidir si a lo mejor pues no debería jugar más al fútbol. También hay que darle una segunda oportunidad, entonces es un terreno un poquito complicado para saber si realmente se sanciona como debe ser o es poco. Aparte de árbitro, también se te ha podido ver pues realizando diferentes cosas dentro de pues lo que es el mundo del fútbol. Pues la verdad es que le he metido mano a todo lo que me han dejado, porque mira, tengo el carnet de entrenador nivel 1 de fútbol y de fútbol sala, porque siempre me ha gustado intentar entender el fútbol de todos los perfiles. Al principio me lo saqué porque quería entender al entrenador cuando se sienta en el banquillo, y al final me picó el gusanillo y terminé usando el carnet. Estuve entrenando equipos de categoría femenina de fútbol sala, con el Club Deportivo San Daniel y después con el Club Deportivo Rayo, y dentro de la federación pues que prácticamente he hecho de todo. He sido delegado con las categorías base de las selecciones territoriales, me dedico al tema sanitario y he sido sanitario también de las selecciones. En la federación a día de hoy soy el referente sanitario. Cuando hay cualquier lesión, cualquier circunstancia, pues pasa por mí para que se gestione y se haga. Yo te digo, en lo que han confiado en mí, pues yo casi de todo. Y si volvieses atrás, volviésemos a ese momento en el que comenzaste a pitar en el Camões, como me decías antes, ¿decidirías volver a empezar otra vez esta carrera como árbitro? Hombre, yo creo que como todo en esta vida, si nos echáramos atrás, habría cosas que haríamos igual y cosas que cambiaríamos. La verdad es que yo seguiría apostando por el arbitrado, pero sí habría hecho cosas distintas. O sea, en el momento en el que se me brindó la posibilidad de ascender a tercera división, sí debería haber puesto más empeño y haber desarrollado más la faceta física, que es donde siempre he flojeado, y haber aprovechado, porque en realidad, no lo digo yo, pero sí hay mucha gente de fútbol que me decía: Ángel, es que tú eras bueno arbitrando, lo que pasa es que, tío, es que a ti te costaba el tema del físico. Dice, porque tú entendías a los jugadores. A día de hoy todavía pito la liga de veteranos y ellos mismos me lo dicen, dices que contigo se puede hablar, es que tú hablas con nosotros y tú nos entiendes, tú nos medias. Entonces yo creo que tenía ciertas cualidades que yo creo que la gente las lleva innata, y ciertas cosas que tenía que haber trabajado, que no las trabajé, y que si me dan la oportunidad ya te digo yo que sí que lo hacía. Ángel, ha sido un placer poder hablar contigo, poder tratar también otra parte dentro del fútbol, porque siempre, como he dicho, solemos tener jugadores, y ver otra perspectiva también es importante. Entonces, muchas gracias por concedernos estos minutos. Gracias a vosotros por contar conmigo. Gracias. Nada.